Eso nos lleva a niveles de mejoras en las eficiencias de 50, 60% en mano de obra, y además como logras que el trabajo se haga con calidad, pues disminuye los niveles de desperdicio. 50% de mejora de niveles de desperdicio, 30% mejora de niveles de desperdicio, y yo creo que esos datos se podrían extrapolar casi que a otras industrias. En el cultivo del banano, donde dicen el banano en Colombia está básicamente en dos lugares, en el Magdalena y en el Urabá, y dicen no, en el Magdalena la merma es el 10 y en el Urabá la merma es el 20, y ese es un paradigma del sector, ¿cierto? Y ahora cómo ese paradigma llevarlo del 20 en Urabá al 10 en Urabá, y cómo romper ese paradigma del 10% en el Magdalena, que lleguemos al 9, luego lleguemos al 8, luego lleguemos al 7, y a buscar romper esos paradigmas. Querida comunidad de agroapasionados, hoy está la humanidad atravesando una necesidad urgente de incrementar la producción de alimentos, pero para eso necesitamos mejorar la productividad y la excelencia productiva de los campos. Hoy en este episodio tenemos a José Soto. Él es un líder, cofundador de una empresa llamada Basis y que viene del sector automotriz a aplicar el conocimiento de eficiencia operativa para poder que las compañías logren mejorar su productividad, aumentar su rentabilidad y generar prospección de futuro en un mercado cada vez más competitivo. Quédate hasta el final y entenderás cómo la estructura de eficiencia operativa puede transformar la vida de tu negocio. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bueno, estamos en un episodio más de Agroventure Podcast, el podcast que intenta desarrollar la ruralidad en Latinoamérica. Hoy nos acompaña José Soto, un gran amigo de la casa, una persona que conozco hace muchos años y que tiene un proceso que para mí es crucial, es fundamental para poder desarrollar la agricultura de una manera mucho más eficiente. Bienvenido, José, a tu espacio. Aquí saluda a la comunidad de agroapasionados y como tú sabes, porque sé que has escuchado mis episodios, sabes que los invitados a este podcast los denomino agroapasionados. La primera pregunta de rigor es, ¿te consideras un agroapasionado? Miller, sí. Primero agradecerte por este espacio, también agradecerte porque nuestra relación empezó por un mensaje que respondiste y creo que conectamos muy rápidamente y empezamos a trabajar juntos, y ahora más que trabajar juntos, a sumar en este propósito de desarrollar el agro. A responderte tu pregunta, sí, yo soy un agroapasionado, casi que sin esperarlo terminé siendo un agroapasionado. Amo la naturaleza, me gustan las plantas, me gusta la biología, me gusta la ciencia, pero sobre todo sin planear, y ahorita lo conversamos un poco más, en cómo ayudar, cómo aportar a desarrollar el agro en Colombia, pues con tantos beneficios que tiene, ¿cierto? Entonces como que combina ese amor por la naturaleza, por la ciencia, por las plantas, y pues aportar al desarrollo del país y ahora de Latinoamérica, como mencionas. Súper. Digamos que en ese ejercicio, José, nosotros hemos visto que la ruralidad tiene muchas necesidades, pero lo más importante es la conexión entre personas. Yo soy un convencido que el poder de las conexiones es lo que permite que la sociedad avance, ¿cierto? Y también tengo una premisa personal que la voy a decir aquí ante la comunidad, es un tema que lo he reflexionado muy profundamente, es el conocimiento. El conocimiento es la llave que abre todas las puertas y digamos que centrados en la educación formal o de aprendizaje como tal. La cuestión es, el conocimiento no es nuestro, el conocimiento es de la humanidad. Y ahí viene un tema de conexión de la persona. José tiene en este momento un modelo de negocio que conecta personas. ¿Cómo llegaste a entender esa realidad tan palpable, que parece tan obvia, pero que normalmente en las empresas, y no hablo solo del sector agrícola, no es tan tenida en cuenta? Es una conexión de personas. ¿Eso cómo te hace sentir cuando tu empresa se centra básicamente en esa estructura? Mira, para responderte te tengo que contar una pequeña historia, y es que mi origen es lejos del agro. Okay. Era completamente ignorante del agro y de lo que representaba para la economía rural, para las personas, el empleo. Vengo un poco más de la industria, de la manufactura, y por suerte, en algún momento llegamos a una persona que se interesó en nuestro trabajo en las flores, y yo pensaba que el agro en general en Colombia y en el mundo era como uno ve en la televisión, ¿cierto? Un par de personas sembrando y recogiendo ahí como un pan coger. Y entendí en ese momento
muy cerca de mi casa, pero muy lejos de conocerlo, todo el potencial y la capacidad transformadora que tenía el agro, ¿cierto? Y básicamente nosotros al inicio lo que hacíamos era muy enfocado solo en la productividad, o sea, dábamos un valor económico a nuestros clientes, pero muy superficial, o sea, enfocado en la productividad. Hasta que algún día un cliente muy valioso para nosotros nos dijo, usted lo que hace no es lo que dice que hace. Okay. Usted lo que hace es que, o Envasis lo que hacen es que transforman el pensamiento y la mentalidad de las personas. Okay. Y ese mensaje yo no lo entendí muy bien al inicio, pero reflexionamos, el socio fundador Germán y yo, sobre eso y todavía seguimos reflexionando con eso. Y digamos que hoy que tenemos un poco más madura la idea, entendemos que el agro y cualquier negocio, pero sobre todo el agro, que es donde estamos apasionados y enfocados, pues son las personas, ¿cierto? Las personas son las que hacen realidad el negocio y las personas son las que esperamos transformar. Entonces, hoy nosotros lo que hacemos es transformar el resultado de las organizaciones, ¿cierto? Pero enfocados en desarrollar el potencial de las personas. ¿Por qué los resultados de las organizaciones? Porque somos unos convencidos que de ahí viene el desarrollo, ¿cierto? Para cubrir las necesidades que tenemos y que tiene el agro, como dices, tantas necesidades, tantas falencias, pues hay que generar riqueza. Y esa riqueza creemos que la mejor forma es a través de las empresas. Pero las empresas también son personas, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cómo a través de las personas darles herramientas, darles conocimiento, retarlos también para que tengan mejores resultados en su vida personal y obviamente en su trabajo? Y así, esa es para hacer la historia larga, corta, de cómo llegamos a las personas, ¿cierto? Okay. Y hoy casi que en general las decisiones que tomamos, los retos que tomamos, siempre va primero la persona que el resultado. Y cuando trabajamos en la persona, el resultado llega, sorpresivamente. Así es. Yo quiero ahí devolverme un poco sobre ti, sobre tu persona, el ser humano que eres. ¿Tú me podrías dar un resumen del ser humano con el cual te logras identificar? ¿Cuáles son esas premisas, esos valores? Y me gustaría aquí a la audiencia, porque al final estamos hablando de conexiones, de emociones y de qué parte de este mundo creemos que somos, digamos, relevantes y cuáles son los aportes que queremos generar. Tú hace poco fuiste papá, ¿cierto? Y creo que es una de las experiencias más importantes que tiene el ser humano. ¿Cómo te hace sentir eso en el mundo? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Y qué tipo de sociedad quisieras para tu descendencia? Mira, yo siento que soy una persona con mucha suerte, con muchísima suerte. Suerte por haber nacido con los padres que nací, en el entorno que nací, que he tenido una vida que yo llamo fácil comparado con muchas vidas de muchas personas. Digamos que la vida también me ha dado un camino en el que he logrado aprender, creo que muchas cosas y vivir muchas experiencias. Y hoy lo que sentimos o lo que siento es una gran responsabilidad con eso, ¿cierto? En ese un poco de privilegio, pues cómo ayudar a que más personas puedan tener una vida más fácil, ¿cierto? Y ese conocimiento que se complementa con esas experiencias, pues cómo usarlo para un buen bien, ¿cierto? Y digamos que en un país con tantas necesidades como Colombia y con tantas problemáticas sociales, políticas, de violencia, cómo poner un granito de arena para ayudar en eso, ¿cierto? Hoy lo hacemos a través del agro, que quizás es, en mi forma de verlo, genera desarrollo en las regiones con más dificultades y es al menos donde yo veo más potencial de desarrollo. Y yo que he tenido la oportunidad de estar en diferentes sectores y en diferentes lugares y veo ese gran potencial de desarrollo, pues intentar hacerlo ver a otras personas y que todos lo veamos, ¿cierto? De acuerdo. Y que pase de ser esa imagen que yo de pronto tenía antes del agro, muy ignorante, completamente ignorante y miope, pues a que veamos el agro de una manera diferente. O sea, ¿cómo? Un lugar de trabajo sexy, un lugar de trabajo agradable, un lugar de trabajo donde tú estás conectado con la naturaleza, donde generas desarrollo económico, donde puedes generar un desarrollo sostenible. Entonces, es como un poco eso, un poco eso, Miguel. Ok, súper esa respuesta y yo creo que ahí vamos enlazando un poco ya en cómo nació Basis
y a toda la audiencia tengo que decirle, yo soy usuario de Basis, y digamos fui usuario en la implementación y en varias innovaciones. A veces creo que José y yo tenemos una alineamiento demasiado cercano sobre lo que creemos que el agro debería convertirse. Colombia y Latinoamérica en general tienen un potencial y ustedes me lo han escuchado hablar mucho en este espacio, pero tenemos que convertirnos realmente en ese proceso de generación de valor desde el agro en donde hay tantas necesidades. Y cuando conectamos con José en esto, decíamos, ¿cuál es el valor añadido de poder alinear el concepto de productividad? Y aquí viene la pregunta, para ti, ¿qué es productividad enfocado al agro? Mira, para mí productividad tiene que estar alineado con la rentabilidad, ¿cierto? Y pensando la rentabilidad en la principal responsabilidad social de la compañía, ¿cierto? Ser sostenible. En la medida en que la compañía o una empresa o un emprendimiento en el agro es sostenible, tiene ingresos económicos, tiene un superávit que le permite cubrir con todas sus responsabilidades y le permite reinvertir, pues podemos llegar a ese propósito de generar desarrollo y transferir esa rentabilidad hacia el medio ambiente, hacia las personas y obviamente el eje económico. Y llevar esa rentabilidad que a veces es tan abstracta para muchas personas a la simplicidad de cada proceso, ¿cierto? Si es una labor de cosecha, ¿cómo lo puedo hacer de la mejor manera posible, de la manera más simple posible, con los mayores beneficios posibles? Yo creo que el agro todavía permite y ve normal tener muchos desperdicios. O sea, cuando uno dice que es normal en el agro tener niveles de desperdicios del 10, 20, 30% y que esa es lo normal de la industria, pues yo creo que hay un problema en los paradigmas de la industria. De acuerdo. ¿Cierto? Y ese 20 y 30% suena fuerte, pero se lo estamos robando al medio ambiente. Así es. Se lo estamos robando en los recursos que invertimos, estamos desperdiciando en ese 20-30%, podría generar mejores ingresos para generar mejores condiciones a las personas. Entonces llevarlo a los niveles de eficiencia y de excelencia de otras industrias. Así es. Que muchas veces ahí está la rentabilidad, sin mirar mucho afuera en los precios, sin mirar mucho en la competencia, es en los desperdicios que tenemos en los procesos. Y tener industrias de clase mundial, ¿cierto? Que además, al trabajar de esa manera, al ser más rentables, pues se nos van a abrir mercados y se nos van a abrir oportunidades. De acuerdo. Es un poco eso, Mili. De acuerdo, yo creo que le has dado un punto muy importante que lamentablemente la industria de verdad son paradigmas, ahora que lo mencionas, y yo llevo, ustedes lo saben, comunidad 19 años haciendo la ruralidad, y realmente uno dice, venga, ¿cuánto es la pérdida? Y en ocasiones hay industrias que ni siquiera la calculan, no tienen ni idea cuánto están perdiendo, y asumen de que el negocio es el negocio que tocó, y que la realidad es me comparo con el vecino, y al vecino le dio, voy a decir, una merma del 10, hablando de banano, o una merma del 30, en algún momento. Y digamos que la respuesta es por el verano, es por las condiciones ambientales, es porque así es el histórico, y entonces tomamos decisiones basados y fundamentados en lo que nos ha pasado durante los últimos N años dentro de la industria, y si estamos en ese estándar y vemos que el negocio ha funcionado en los últimos años en ese estándar, creemos que ese es el estándar, y se convierte en un paradigma al final. Yo creo que ahí viene y el valor añadido que tú estás generando con tu compañía, y ahí voy a centrarme entonces en el origen de Basis, es ¿por qué se les ocurrió a ustedes hacer esto en el agro? ¿Cuál es el concepto? ¿Dónde inició su empresa? ¿Y cuáles son esas primeras anécdotas que nos podrías contar aquí a la audiencia de cuando te sentaste con un productor agrícola a entender el negocio? Mira, Basis lo fundamos dos personas, Germán Madroñero y yo. Ambos, digamos que nuestra experiencia profesional inicial es en la industria automotriz, que es una industria que todavía hoy es el origen de la mayoría de modelos de producción y de eficiencia, donde los niveles aceptables de no calidad, de desperdicio, de sobrecosto son mínimos, porque es una industria hipercompetida. Tú hablas de Colombia, en Colombia hay más de 80 marcas de vehículos, entonces tú tienes que ser muy competitivo solo para entrar. De acuerdo. Y luego tienes que diferenciarte de muchas maneras. Y digamos que ahí yo tuve, entre la suerte que tuve, fue tener la suerte de empezar en esa industria, porque de una ese era mi normal, ¿cierto? Luego, digamos que me apasioné por la mejora, por la transformación, por la innovación,
y empecé a hacerlo en otras industrias, en Medellín inicialmente, manufactura, confección, temas de madera, y llegamos por suerte por una charla que dio mi socio y un empresario, Mauricio Mesa de Flores El Trigal, en una empresa que admiro mucho, se interesó en el trabajo nuestro, ¿cierto? Okay. Y de cómo llevar esos principios de esa industria y esos estándares a la floricultura. Y cuando yo visité un cultivo de flores, a mí me sorprendió entender que en un área relativamente pequeña, tener tantas personas, tener personas haciendo labores tan, digamos que tan similares, tan parecidas y relativamente simples. O sea, es más, si bien sembrar por ejemplo, un esqueje tiene su grado de complejidad, es más simple que armar un motor, ¿cierto? Y cuando tú tienes todas esas personas y cuando observé los procesos, yo dije, acá hay una mina de oro. Y solo había visto una parte del cultivo. Entonces, y me conectó porque tengo la conexión natural por la naturaleza, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo acá se puede muy rápido, con un esfuerzo relativamente pequeño, aumentar los niveles de eficiencia 20, 30, 40, 50% y reducir los niveles de desperdicio? Y digamos que eso como que fue un clic. Okay. Empezamos a profundizar en la floricultura, todavía muy ignorantes en la globalidad del agro. Y pandemia fue un momento de inflexión para nosotros, porque dijimos, todos nuestros clientes en otros sectores se detuvieron, se pararon por completo, con mucha incertidumbre, y las flores seguían. Y seguían, y seguían, y seguían. Entonces, ese momento eureka que uno llama, como que, venga, aquí está pasando algo en un modelo que es sostenible hasta soportando una pandemia. Entonces, cuando uno mira en matrices de riesgo, uno diría, al agro, ¿quién lo puede detener en su necesidad de actuar? O sea, no es un gremio o no es un sector que tenga la oportunidad de frenarse, porque si se frena la humanidad en su sustento alimentario. Y eso que eran flores, que al final es digamos que un producto más estético, por así decirlo. De acuerdo. Entonces en ese momento yo dije, bueno, tiene que haber algo más, no pueden ser solo las flores. Y me puse a investigar un poco y empecé a entender un poco más la magnitud del agro inicialmente en Colombia. Ok, es que está el banano, que es importante. Ok, es que está el café, está el aguacate, que estaba en mucho desarrollo, está el cultivo para la extracción de aceite de palma, y ahora todos estos, digamos que todos estos productos que están en crecimiento, el arándano, como nos llegamos a conocer, el cacao, con el cual ya estamos trabajando, los cítricos, que están en mucho desarrollo. Entonces, son esas industrias que tienen ese gran grado de oportunidad, con los que ya muchos de ellos en estos años hemos tenido muy buenas experiencias, y que generamos una relación muy cercana y de cooperación y de largo plazo con estas empresas y con estos productores. Y es también, digamos que esa visión que tuvimos inicialmente, o ese clic que dijimos, venga, ¿cómo llevamos estas industrias a que sean de nivel mundial? Pues invitar a los empresarios a que tengan esa misma visión, y obviamente eso tiene unos impactos pues beneficiosos económicamente para ellos, incomodarlos en el buen sentido de la palabra. Y ahí hay una cosa que te voy a interrumpir, porque efectivamente creo que la zona de confort te genera ciertas tranquilidades, te genera tantos momentos de baja ansiedad y disminuye la incertidumbre porque estás centrado en lo que sabes. Y cuando viene un externo y te dice, eso que sabes se puede cuestionar y eso que sabes se podría hacer de una manera diferente para ser más eficiente, yo creo que te deja en una crisis de identidad. Al final tú dices, como gerente o como gestor o como agrónomo, llevo 20 años haciendo esto, 15, 5, el tiempo que sea, indistintamente el cultivo, y yo he dado los resultados y me contratan en esa compañía para dar esos resultados. Y viene un tercero que probablemente no es del sector, venía de ensamblar coches y ahora está diciéndome que el agro debería hacerse de una manera diferente. ¿Cómo enfrentas tú ese tipo de, no sé si conversaciones directas o de sensaciones que despiertas cuando empiezas esa incomodación en el proceso que ustedes Mira, al principio yo creo que era más difícil porque cuando, digamos que una definición de paradigma que me gusta, y es como las gafas que cada uno se pone o el mapa que cada uno quiere ver, ¿cierto? El mapa como un mapa físico. Entonces cuando tú tienes unas gafas diferentes a las mías o ves un mapa diferente al mío, es difícil hacértelo ver, ¿cierto? Entonces al principio era mucho a través de demostrar.
a través de demostrar que era posible, pero en la medida en que lo fuimos logrando, por allá en Flores, en Banano, en Palma, ahora en Arándano con el aprendizaje, entonces se va haciendo posible, ¿cierto? Como todo es imposible hasta que es posible, hasta que alguien lo hace posible, entonces con esos casos de éxito, con esas experiencias y con la confianza de todos estos años de experiencia, pues ya es más fácil abrirle la mente a los empresarios. Y yo creo que algo también es que nosotros como equipo hemos madurado a ser capaces de tener conversaciones más directas y retar más directamente a los empresarios, ¿cierto? Yo creo que ese ha sido el camino. Okay. Y yo creo que hoy tenemos esa confianza y esa experiencia que nos respalda y esos casos de éxito que nos respaldan. Ok, perfecto. En ese sentido, quisiera que entremos a detalle, digamos que Basis, y de verdad voy a usarlo como un identificador del episodio, cómo pasar de ensamblar coches a rediseñar la agricultura en sus procesos operativos. La pregunta en ese sentido es, ¿qué anécdotas desde la óptica de implementación tienes? ¿Y cuáles son esas cifras que podríamos decirle a la audiencia del valor añadido de generar un proceso de eficiencia operativa, de alta excelencia operativa, como lo que ustedes manifiestan? Mira, para mí lo más valioso antes de entrar a esos detalles es lograr que una compañía invierta en las personas, en su personal, y digamos que personal de base, porque una empresa del agro, el 80-90% son personas que trabajan en el campo directamente. O sea, invertir en esas personas, desarrollar sus habilidades, desarrollar su conocimiento, darles herramientas y que esa inversión tenga un rápido retorno de la inversión, ¿cierto? Digamos que esa es otra forma en la que le abrimos la mente al empresario y le decimos, tranquilo, que usted invirtiendo en sus personas va a tener retorno de inversión. Okay. Hoy el promedio de nuestros proyectos en 3 meses es el retorno de la inversión. Okay. Proyectos que están entre 6 meses hacia adelante, 1 año, 2 años de trabajo. Entonces, es una forma en la que aseguramos un gana-gana, ¿cierto? Hoy digamos que en floricultura, por ejemplo, que tenemos una experiencia muy interesante y hay un gran reto en ser cada vez más competitivos. Todos los temas de inflación, los temas de los precios que los pone el mercado van apretando esos márgenes. Entonces trabajamos mucho en aumentar la productividad de las personas, ¿cierto? Okay. La productividad de las personas. Y algo bonito es que a veces pensamos que aumentar la productividad de las personas es siendo un capataz con un látigo que abruma a las personas. Y la verdad es que la productividad de las personas se aumentan básicamente de 3 maneras. Haciendo el trabajo seguro, sí, para que físicamente las personas estén seguras, facilitando la labor, o sea, haciéndola más fácil y asegurando que sea una labor de calidad. Entonces logramos que las personas sean más productivas, pero a través de facilitar la labor, no a través de exigirles más y afectar su cuerpo, ¿cierto? Okay. Eso nos lleva a niveles de mejoras en las eficiencias de 50-60% en mano de obra, y además como logras que el trabajo se haga con calidad, pues disminuye los niveles de desperdicio. 50% de mejora a niveles de desperdicio, 30% mejora a niveles de desperdicio. Y yo creo que esos datos se podrían extrapolar casi que a otras industrias. Okay. En el cultivo del banano, donde dicen, el banano en Colombia está básicamente en 2 lugares, en el Magdalena y en el Urabá. Y dicen, no, en el Magdalena la merma es el 10 y en el Urabá la merma es el 20. Y ese es un paradigma del sector, paradigma, ¿cierto? Y ahora cómo ese paradigma llevarlo del 20 en Urabá al 10 en Urabá, y cómo romper ese paradigma del 10% en el Magdalena, que lleguemos al 9, luego lleguemos al 8, luego lleguemos al 7. De acuerdo. Y a buscar romper esos paradigmas. Ahora trabajamos mucho en el cultivo de palma de aceite, aumentar hasta 15-20% la productividad en toneladas por hectárea. Y también algo interesante. Esos son números importantes. Para un gremio tan importante digamos que en distancias, en áreas, en impacto social por las zonas donde está, porque la palmicultura colombiana tiene una particularidad bastante relevante. Es que los únicos cultivos en el país, o digamos las únicas industrias de manera estructurada en el país que llegan a zonas tan apartadas, son las mineroenergéticas. Entonces digamos que todo el tema de campos petroleros, pero cuando uno ve a donde llega un campo petrolero, probablemente al lado hay una plantación de palma. Entonces cuando uno ve la oportunidad que se le da a las personas en esas regiones que definitivamente no tendrían otra opción,
y la palmicultura podría ser mucho más rentable, pues va a ser mucho más sostenible, como lo decías al inicio de esta entrevista, y podría generar muchos más empleos en unos planes de expansión, porque obviamente los números empiezan a hacer sentido. Entonces me parece genial esas expectativas, y ahí la pregunta es, porque seguramente mucha de la comunidad obviamente está centrada en Palma, ¿eso en cuánto tiempo se toma? Porque entonces vendrán los agrónomos a decir, no, venga, ¿cómo así? La nutrición, el peso del racimo, la conversión, el crecimiento del cultivo. ¿Cómo has visto tú esas eficiencias en cuanto a la expectativa de tiempo? Mira, eso lo hemos aprendido bastante bien. Digamos que la palma tiene un ciclo natural de 6 meses, desde que se florece hasta que se cosecha un racimo de palma. Entonces digamos que la mayor barrera es el ciclo natural de la palma, ¿cierto? Entonces mínimo en 6 meses tú empiezas a ver los primeros resultados, pero más o menos en un año o en año y medio ya puedes tener sostenibilidad en ese resultado, ¿cierto? Ese es más o menos el tiempo, entre 6 meses y un año y medio. Pero en un negocio de un ciclo tan largo, ¿cierto? Un negocio perenne de que se espera que sea productivo 20, 30 años, pues un año no es tanto tiempo, ¿cierto? De acuerdo. Y buscamos siempre tener unas ganancias tempranas en rendimientos, en calidad, en cosechar a tiempo para acelerar un poco esos resultados. Digamos que palma, banano, esos son temas bastante interesantes. Cultivos promisorios. ¿Qué has visto? Obviamente sé que nuestro contacto empezó por arándanos y todo lo que esto puede significar en cuanto a crecimiento e impacto de la canasta agroexportadora. Pero ¿qué cosas más estás viendo que deberíamos tener en cuenta cuando montemos un proyecto en cultivos promisorios? Entonces hoy la canasta agroexportadora colombiana debe dinamizarse y debe incluir, como lo hizo Perú, nuevos jugadores en esa exportación. Entonces se habla hoy del Lima Tahití, se habla de pimentón, se habla de mucho modelo de agricultura protegida, invernaderos para producción de alimentos. Entonces la pregunta en este sentido es, ¿cómo tú le dirías a un estructurador, ya que casi que es un consejo personal, incluye modelos de eficiencia o de excelencia operativa desde la estructuración, CAPEX, para que cuando llegues a hacer ejecución de proyectos como estos, casi que las nuevas premisas de rendimiento se cuestionen desde el inicio del proyecto a favor y no tener la sorpresa de, venga, no tuvimos en cuenta los planes de entrenamiento a nuestro personal y por eso los números no están dando lo que la proyección financiera determinó? ¿Cuál sería ese gran consejo hacia estas primeras fases? Creo que hay una oportunidad gigante hoy en diversificar y esa diversificación creo que tiene varias ventajas. Me voy a extender un poco ahí en esa respuesta. Una parte es, pues, más productos para vender y exportar, más negocio, pero lo bonito es que diversificar a veces implica también diversificar en las zonas donde se siembra y se cultiva, ¿cierto? Entonces hay productos de clima caliente, de clima frío, de altura, de llanura. Eso nos da la oportunidad de desarrollar más lugares de Colombia. Lo que sí he visto en los negocios que están en desarrollo es que hay mucha incertidumbre porque hay desconocimiento, ¿cierto? Y a las empresas les toca desarrollar parte de ese conocimiento. Por ejemplo, como me contabas tú en tu experiencia en arándanos, lo he visto ahora en cacao, lo vi en su momento en el aguacate. Entonces hay muchas dudas de cómo hacer las cosas. Cuando tú trabajas con estándares de excelencia, pues reduces o eliminas mucha de esa incertidumbre porque al menos aseguras de lo que está en tus manos lo haces bien y lo haces con excelencia. Y yo creo que ahí puede estar la diferencia entre un negocio sostenible y rentable y un negocio que no es sostenible y no es rentable. Así es. Entonces yo creo que es al menos tener la convicción de hacer todo lo que está en tus manos para que tu negocio sea exitoso. Y los factores externos pues van a ser externos siempre. Sí. Entonces yo creo que esa sería la respuesta y es cómo hacerlo de la mejor manera posible para eliminar incertidumbre, para tener estabilidad en el proceso y también para acortar el ciclo en el que eres rentable. Si haces las cosas bien, pues vas a tener mejores niveles de eficiencia, mejores costos, más aprovechamiento, más productividad, por tanto, mejor sostenibilidad en el negocio. Perfecto, perfecto. Mira, yo creo que no hubiese podido articular mejor respuesta. Hoy el consejo que yo le doy a la mayoría de los nuevos inversionistas, a los capitales que están llegando en el agro, en una necesidad de invertir y dinamizarlo, yo creo que viene un gran momento para Basis, un gran momento para todos los que hacemos parte de la industria, porque llegó un momento en donde se está acercando la necesidad de pasar de la expectativa a la acción,
Y cuando hablamos de métricas y decimos la agricultura tiene que crecer en un 60% en los próximos 25 años, realmente lograr ese nivel de ejecución va a ser realmente el reto mayor, mayúsculo de la humanidad y especialmente de las personas que nos dedicamos a producir alimentos para esa tan anhelada seguridad alimentaria. Entonces nos viene mucho trabajo en los próximos años. Debemos tener muchos actores que estén hoy involucrados con la agricultura, mostrando y rompiendo el paradigma de que la agricultura es sinónimo de pobreza. Y les puedo decir hoy con la firmeza del conocimiento, he visto y he logrado generar millones de dólares en los últimos años de mi carrera profesional. Y lo único que puedo hoy decir con certeza es que si se planifica bien, se estructura bien proyectos agro, puedes generar una mayor irradiación de riqueza y prosperidad a las zonas que hacen parte del proyecto agro y obviamente significativamente impulsar el país. Entonces, José, a este punto lo que vamos a hacer es decirle a la comunidad dónde encontrar a Basis, cómo te contactan, cómo pueden acercarte a ti, porque creo que la solución que estás planteando es un tema que seguramente genera, como lo decíamos, incomodidad en el principio, pero que los resultados hoy le puede decir a la comunidad agroapasionados y a los más de 20,000 personas que siguen estos canales digitales, funciona. Y funciona bien, y se puede implementar, y se puede escalar, y deben darse la oportunidad. Entonces, ¿dónde encuentran a Basis y cómo se contactan contigo? Bueno, muchas gracias, Miller. Básicamente es muy fácil encontrarnos en nuestra página web basis.co, en nuestras redes sociales en LinkedIn y en Instagram, basis.co. Va a ser muy fácil encontrarnos. Perfecto. Para mí, un placer que haber estado contigo hoy, tenerte en este espacio. Muchísimas gracias a la comunidad. Este fue un nuevo episodio de Agroventure Podcast y estén muy atentos, por favor, a toda la comunidad. Si queremos construir la mayor comunidad digital centrada en el impulso de la ruralidad en Latinoamérica, suscríbanse y compartan. Tenemos que hacer suficiente ruido positivo para poder demostrar que el agro es un lugar sexy para invertir y sexy para estar. Muchísimas gracias a todos y hasta un próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, Miller. Un placer.